Adelante. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Estamos en directo para llevar a cabo la conferencia final del proyecto Green Deal, la oportunidad de Europa, que ha sido impulsado desde FUNCAS, Agenda Pública y Open EU Debate. Tenemos el primer panel que va a ocuparnos aproximadamente una hora, desde ahora a las 5:30 de la tarde hasta las 6:30, y que se titula Liderazgo Global de la Unión Europea para el Green New Deal. Para ello contamos con tres ponentes que conocen bien de lo que hablan. El primero de ellos es Jorge Núñez Ferrer, que es doctor en Economía Agraria por el Imperial College de Londres y es analista senior del Centro de Estudios Políticos Europeos e instructor del Instituto de Administración Pública Europea de Maastricht. En segundo lugar, contamos con Juan Moscoso del Prado, doctor en Economía, director de Deusto Asuntos Globales de Deusto Business School, doctor en Ciencias Económicas y Empresariales, y ha sido diputado en Cortes en las legislaturas octava, novena y décima por la Circunscripción de Navarra, y además tiene una larga experiencia profesional en relaciones internacionales, economía y finanzas en los sectores público-privado y como profesor universitario. Por último, contaremos con Raymond Torres, que es director de Coyuntura y Economía Internacional de FUNCAS y además es columnista del País. Durante el periodo 2007-2016 dirigió el Departamento de Investigaciones de la Organización Mundial del Trabajo y antes trabajó como economista en el Departamento de Economía de la OCDE. Con este plantel de lujo vamos a proceder a la mesa redonda, que vamos a organizar de la siguiente manera. Lanzaré una pregunta y cada uno de los ponentes, por el orden en que han sido presentados, intentará responderla lo más conceptualmente posible, lo más conciso posible, en unos 5 minutos cada uno. A continuación haremos un resumen o realizaré un resumen de lo que se ha apuntado y lanzaré una segunda pregunta que también será respondida por nuestros ponentes en un periodo de tiempo breve, también de 5 minutos. A continuación daremos paso a las preguntas y al debate con el público, y para que sea efectivamente una wrap-up de todo el proyecto y podamos intentar extraer conclusiones que puedan tener cierta proyección en el marco de este proyecto que se pone en marcha y que se quiere impulsar desde la Unión Europea. Así que sin más, comenzamos. Os quería preguntar en primer lugar qué significa exactamente, o qué tenemos que entender qué significa el liderazgo global de la Unión Europea para llevar a cabo el Green New Deal. ¿Qué es lo que pretende hacer la Unión Europea? Jorge. Bueno, lo que pretende hacer, bueno, el Green New Deal es una aspiración que ha sido también muy impulsada por von der Leyen, también porque ella necesitaba traer a la mesa, al volverse presidenta, necesitaba realmente encontrar un tema, una misión para la Unión Europea, también para solidificar su posición, porque llegaba una posición débil. Y esto ha sido bastante útil, tengo que decir que no tengo nada en contra. Hay mucha aspiración dentro, algunas cosas son un poco vagas, pero da una dirección importante y ha creado un impulso que luego ha sido, en un cierto modo, magnificado por esta crisis del COVID, porque ha llegado la necesidad de impulsar ahora la economía y la cuestión es si vamos a seguir con una estructura económica hemos tenido hasta ahora, que en los últimos años, después de la crisis, no se ha realmente recuperado, que era un poco febril, y el mundo está cambiando. Quiero decir, hay muchos cambios que son no solo de impactos environmentales, pero también hay cambios en el mundo industrial. Estamos en una especie de cierta transformación industrial y también tenemos problemas con el cambio climático del medio ambiente. El Green Deal presenta una opción para encaminar la Unión Europea en una cierta dirección para resolver estos problemas y usándolo en un modo que va delante de las aspiraciones de otros países, por ejemplo, los Estados Unidos, China, otros, en cierto modo poniendo a la Unión Europea de frente en este tema. Pero por ahora
en palabras. Ahora la cuestión es transformarlo esto en hechos, porque la Unión Europea ha sido siempre muy buena a ser muy filosófica. La cuestión es transformar esto en una cosa en modo práctico. De otra parte, la Unión Europea ahora está lanzando no solo un nuevo presupuesto de la Unión Europea para los próximos 7 años, pero también está lanzando el rescate COVID. Esta es una oportunidad, efectivamente, de llevar a cabo cambios que puedan poner a la Unión Europea en cabeza en el liderazgo del Green New Deal. Y el liderazgo no es tanto una cuestión filosófica de medio ambiente. El liderazgo es ser un líder en las innovaciones. Y estas innovaciones importantes, por ejemplo, son las de la innovación simplemente en la tecnología, innovación de tecnología, mejorar las políticas y transformar un poco el sistema económico europeo en este sentido. Vamos a ver lo que va a venir con el rescate. Los países ahora van a tener que presentar programas claros y dentro tienen que introducir una parte del Green New Deal. La única cuestión es que por ahora estamos hablando de una obligación que es un poco vaga desde un punto de vista legal, no está muy claro cuáles son las condicionalidades en este sentido, y de eso están hablando en este momento aquí el Parlamento y el Consejo, hay grandes discusiones. Pero ¿qué significa exactamente o qué efecto va a tener en todos los países europeos esta obligación de introducir el Green Deal dentro de los programas? Eso lo vamos a ver. Es un viaje que empieza ahora y va a haber subidas y bajadas, un poco con una montaña rusa, y vamos a ver lo que va a venir, pero es una oportunidad también al haber creado un objetivo de nuevo, que la Unión Europea tenga una especie de objetivo central que durante unos años ya no tenía, desde mi punto de vista. Faltaba algo, esta vez tenemos de nuevo un objetivo conjunto. Esto es lo que diría yo. Muchas gracias, Jorge. Juan, te doy la palabra. Sí, buenas tardes a todas y a todos y gracias por invitarme. A ver, ¿qué es lo que tiene que hacer Europa para impulsar el Green Deal a escala global, ¿no? Es un poco la pregunta inicial. Lo que tiene que hacer, en primer lugar, es fortalecer lo que llamamos su soberanía estratégica, su autonomía estratégica. Y tiene que hacerlo en varios ámbitos. Tiene que hacerlo, como ya ha dicho Jorge, en primer lugar, en el ámbito de la tecnología, de los sectores tecnológicos, sea capaz realmente de poner en marcha políticas comunes que vayan más allá del mercado único y que consideren realmente a la Unión como un distrito industrial capaz y que sea capaz de enfrentarse a todos los desafíos tecnológicos e industriales que va a afrontar en un mundo muy distinto y el que va a tener que competir con China y otros países asiáticos y con los Estados Unidos. En segundo lugar, va a tener también que reforzar su autonomía estratégica en cuestiones de seguridad, porque el Green Deal va a provocar cambios importantes geopolíticos y relaciones muy complejas, no solamente a escala global, sino en particular en su vecindario, en el vecindario europeo. Europa tiene que ser consciente que una transición verde y una eliminación de emisiones para 2050 va a transformar totalmente sus vínculos comerciales, por ejemplo, en materia de compra de energía, de gas y petróleo y de hidrocarburos en general, por ejemplo, en el Mediterráneo. Entonces, no es realista afrontar una transición verde en España o en la Unión Europea en su conjunto sin medir las consecuencias que esto va a tener en el norte de África, en Argelia, en Libia. Estamos viendo lo que está ocurriendo, por ejemplo, en torno a los campos de gas del Mediterráneo Oriental, la confrontación de Grecia y Turquía, el papel de Chipre, tenemos a Israel, es decir, Egipto. Todo eso es un espacio en el que la Unión Europea tiene que actuar de manera más determinante, más directa y asumiendo por completo una autonomía estratégica y una autonomía propia más decisiva que la de ahora. Tiene que tener en cuenta también otra serie de elementos. Tiene que realmente convertir el mercado único en un mercado sin distorsiones, donde se puedan desarrollar tanto la parte tecnológica que ya hemos mencionado como el impulso económico que la crisis del COVID está poniendo en evidencia, como ya seguro que vemos ahora, y poner otro tipo de medidas
en marcha más claras. Tiene que impulsar, por ejemplo, sus acuerdos comerciales con más decisión y con más contundencia. Tenemos sobre la mesa acuerdos importantes sobre áreas como es el acuerdo Unión Europea con China, que tiene que ser claro en materia de inversiones, de control de inversiones, tiene que ser mucho más claro y rotundo en materia de control de ayudas públicas para realmente poder favorecer ese desarrollo industrial. Y tiene también que prestar más atención a áreas del mundo donde la Unión Europea en los últimos años pues, no ha estado como se le esperaba. Por ejemplo, en América Latina. América Latina es muy importante para España, es muy importante para nuestras empresas, es muy importante para nuestro mercado y es muy importante para las prioridades geopolíticas propias. Tenemos también que tener en cuenta que, lo he citado antes cuando hablaba de vecindad, la inversión de la seguridad. La Unión Europea debería también acompañar sus políticas industriales y económicas en materia de Green Deal con una presencia en el ámbito de la seguridad más definitiva. Tiene que redefinir su relación con los Estados Unidos, tiene que construir mecanismos de seguridad conjuntos más coordinados y más efectivos y más directos. Vuelvo a insistir en lo que está ocurriendo, por ejemplo, en el Mediterráneo Oriental, entre Grecia con Turquía, que deja de ser un país de la OTAN, que es el instrumento más o menos de seguridad también de los principales países europeos. Y respecto a cómo hacerlo, lo podremos ver después. Todo esto, por supuesto, manteniendo el soft power europeo tradicional en materia de valores, en materia de democracia y en materia de refuerzo del multilateralismo, que también a su vez es una herramienta imprescindible para que el Acuerdo de París y sus consecuencias pues, sigan teniendo desarrollo. Hemos visto cómo, ya con eso termino, la semana pasada China anunció en la Asamblea Anual de Naciones Unidas que iba a alcanzar un máximo de emisiones en 2030, algo antes de lo que había anunciado, y que tenía previsto llegar a la neutralidad en materia de emisiones en 2060, lo cual quiere decir que China probablemente esté más preparada de lo que pensábamos o más dispuesta a dar la batalla tecnológica en este ámbito de lo que parecía antes de la pandemia. Nada más. Muy bien, gracias Juan. Raimon. Buenas tardes. Ruth, tu pregunta es muy importante, ¿no? ¿Cuál es el liderazgo de la Unión Europea o el potencial del liderazgo de la Unión Europea en cuanto al tema del New Deal o del Green Deal? Yo creo que el Green Deal plantea tres cuestiones importantes para el liderazgo de Europa. La primera, y lo acaba de recordar ahora también Juan, es la cuestión tecnológica, el liderazgo de la tecnología para los próximos 20 o 30 años. En cierto modo, el cambio climático, para hacer frente al cambio climático, tenemos que transformar casi por completo el modelo productivo hacia energías renovables, menos contaminantes, con reducción de emisión de gases con efecto invernadero, etcétera, etcétera. Y esto es, en definitiva, una cuestión tecnológica fundamental que requiere inversión, que requiere todo tipo de, digamos, de interacciones con las empresas, etcétera. Y, en cierto modo, el que el país o el bloque que consiga liderar esa tecnología también tendrá una presencia muy importante en el mundo de mañana. Esta es una primera cuestión que es muy obvia. Hay una segunda cuestión que se piensa menos, también lo ha mencionado Jorge y Juan, tiene que ver con la cuestión, yo diría, geopolítica. Es decir, el Green Deal, en cierto modo, es también un instrumento para asegurarse un lugar importante, central, dentro del nuevo diseño de la mundialización que está en marcha. Venimos de un sistema multilateral y de una globalización que sencillamente ya se ha agotado, es un sistema que se ha agotado precisamente por los límites medioambientales, límites sociales, y ahora también con la pandemia hemos visto también que hay límites también incluso sanitarios y estratégicos para los países. Entonces se trata de cambiar ese modelo de globalización y el Green Deal puede ser también un instrumento muy importante para colocarse de manera central en ese cambio. Por ejemplo, pues, promoviendo el motor eléctrico, puede haber una repatriación de algunas actividades que antes se habían deslocalizado hacia otros destinos, pensemos en Asia.
por ejemplo, las energías renovables, es decir, dependemos entre el 60 y el 80% en Europa de energías fósiles importadas, entonces es un cambio fundamental, ¿no?, en la mundialización. Y también dentro del sistema multilateral, es verdad lo que ha dicho Juan, China acaba de lanzar un mensaje, el presidente Xi de China, un mensaje muy interesante, muy importante, que también pretende a ese liderazgo en el cambio del multilateralismo. Un sistema multilateral que está en crisis. La OMC no funciona desde finales del año pasado, el sistema de resolución de conflictos no funciona por falta de presencia de algunos árbitros, en fin. En general, prácticamente no hay acuerdos multilaterales, aparte de algunos que son desgraciadamente parciales en el caso del medio ambiente. En fin, un sistema multilateral que se creó al final de la Segunda Guerra Mundial y que en cierto modo se está agotando. Y entonces se trata también, gracias al Green Deal, de rediseñar ese sistema multilateral con reglas medioambientales, sociales, de gobernanza, más presentes y más centrales con respecto a una pura gobernanza económica, que esa fue la característica de la actual era de mundialización. Y en tercer lugar, yo creo que no es posible ningún liderazgo de Europa sin una economía fuerte. Es una, digamos, una precondición para jugar un papel importante en ese mundo que está cambiando. Y, por supuesto, esto tiene que ver con la recuperación con respecto a la pandemia que hemos conocido. El choque económico está siendo especialmente severo en el caso de muchas economías europeas. Pensemos, por ejemplo, en el caso de España, pero en Italia, en fin, en Francia, en muchos países, un poco menos grave en Alemania, pero globalmente para el conjunto de Europa la economía va a caer este año en torno a un 8%, y el consenso de previsiones es que se recupere menos de la mitad para el año que viene. Es decir, estaremos rezagados con respecto, desde luego, a China, el epicentro de la pandemia, y tal vez también de Estados Unidos, que ha puesto a su disposición todo un arsenal de medidas de recuperación. Y el Green Deal es esencial también desde el punto de vista de la recuperación económica. Con lo cual yo creo que las dimensiones tecnológicas, geopolíticas y de recuperación con respecto a la pandemia me parecen fundamentales y justificar plenamente un Green Deal. Muchas gracias, Raimon. Bueno, parece que tenemos un cierto consenso entre nuestros ponentes en relación con qué significa y de qué forma puede liderar Europa esta propuesta verde. La tecnología, el desafío geopolítico y la economía parece que son esenciales para todo ello. Me surgen muchas preguntas. Una de ellas, que creo que será, me imagino que será la más difícil de contestar, es cómo hacerlo, ¿no? Cómo reconstruir un entorno multilateral que está en franca decadencia, cómo puede operar Europa en un momento de movimiento de tierras geopolítico hacia el Asia-Pacífico cuando nos deja arrinconados, ¿verdad?, de ese momento. Cómo puede ponerse de acuerdo con otros actores globales fundamentales, como puede ser China o como puede ser Estados Unidos, que tenemos ahora en plena campaña electoral, y con muchas dudas sobre lo que puede suceder en ese país. Y además hay también, digamos, rupturas y quiebras internas dentro de la propia Unión y resistencias por parte de algunos Estados miembros para avanzar en esta transición verde hacia otros lugares. Me ha parecido muy, muy relevante, muy interesante lo que ha apuntado Juan del tema de la vecindad. Es verdad que es mi área de trabajo y por eso me gusta que aparezcan este tipo de cuestiones, porque efectivamente Europa puede romper determinada dependencia en relación con esa vecindad sur y este. Estamos viendo lo que sucede en el Mediterráneo oriental, pero también en el Cáucaso estos días, ¿verdad?, en las cuales están involucrados distintas fuentes de hidrocarburos. Y me pregunto si eso afectará también a esa política exterior europea en el ámbito de la vecindad y en ese proceso de construcción de la Europa amplia. Bueno, dejo todo esto encima de la mesa para que, bueno, reflexionemos en voz alta sobre estas cuestiones que sí que me parecen muy, muy relevantes, tanto el frente a la interna, ¿no? Pensemos en Polonia, el proceso de transición
industrial que tendría que poner en marcha, como en el exterior para la reconstrucción de ese marco multilateral que, como decía Raimon, ya no sirve, que está caduco, pero que va a ser muy complicado de reconstruir, salvo que tomemos la pandemia como una suerte de situación de posguerra, ¿no? Pero no parece que contemos con los apoyos suficientes a nivel global como para poder reconstruir esta cuestión. Cedo la palabra a Jorge. Bueno, siempre me toca ser el primero, que lo pone muy difícil. Vamos a ver. De una parte, el Green Deal, para empezar, fue realmente dirigido más a política interna que externa como primer paso. ¿Por qué? Porque la Unión Europea necesita tener un mensaje claro y tiene que estar unido detrás de algo. Antes la Unión Europea, tengo que decir que a un cierto punto se había perdido un poco la razón, y por eso también con el Brexit creo que nos ha dado también un aviso. Simplemente la Unión Europea faltaba un mensaje. Ahora tiene un mensaje, es el Green Deal. Una de las primeras cosas es construir un acuerdo interno. Significa que los países miembros tienen que realmente trabajar juntos. Esto significa también la Polonia, etcétera. Las discusiones, lo que ha sido interesante en el paquete de Recovery Package, o paquete la Next Generation EU, como lo llaman, la generación EU futura, o como quiera traducir, había, por ejemplo, más ayudas que se borraron, en realidad, y esto es lo que me molesta, en gran parte no se borraron, simplemente se perdieron la dirección, que era sobre todo poner mucho peso en dar una ayuda importante, por ejemplo, a la descarbonización, es decir, a ir a cerrar sobre todo las centrales de carbón, de energía, las minas, ir en esta dirección. Y estaba la Just Transition Fund, el Fondo de Transición Justa, que era justamente, se dirigía en esto. Al final los países han preferido reducirlo y ponerlo en el paquete general. El paquete general de ayudas un poco abiertas a todo se volvió más grande, mientras lo que estaba distribuido para, por ejemplo, la vecindad, para temas de emergencia, temas de salud, decidieron borrarlo prácticamente todo y ponerlo en el pote grande. Esto para mí fue un poco también una señal que significa que los países todavía no están del todo preparados a tener temas muy claros en los cuales ellos se pongan detrás. O sea, quiero decir, prefieren que las ayudas vengan en una especie de gran ayuda en general, más bien que estén dirigidas en alguna dirección. De otra parte, era de esperar, porque se dijo que sería una ayuda para superar la pandemia, y no se dijo que sería que estaría dirigida o en parte a objetivos especiales de la Unión Europea. Pero bueno, lo importante es, lo número uno del Green Deal, lo más importante es que los países se pongan de acuerdo, que exista una posición bastante unida, porque si no, no se va a conseguir hacer todos estos impactos a nivel multilateral. Se necesita una posición junta, hay una intención a hacerlo, y una parte importante es también que la Unión Europea quiere ser una señal de la economía futura. Tenemos en un cierto modo en este momento un poco una tensión que se ve también en los Estados Unidos, también están en una gran tensión. Ellos tienen las dos presiones, la economía futura y la economía pasada, en un cierto modo, desde con Trump y Ley California, quiero decir, cada uno en direcciones contrarias, pero aquí se ha decidido, y espero que se ponga más claro, que la Unión Europea va a tomar una dirección conjunta para poder influenciar al final el mundo en el modo en el que puede. La Unión Europea no va a ser una potencia mundial militar en modo unido, no en poco tiempo, pero lo que sí puede ser es una potencia tecnológica, también desde un punto de vista de reglas. Por eso se está hablando también de poner este impuesto al carbón en las fronteras. Muy difícil de hacer, pero también da una señal. Siendo aquí somos un gran mercado, y vamos a poner en práctica reglas dirigidas hacia el medio ambiente y el cambio climático. Y luego tener también esta política que ha introducido y que ahora los países están siguiendo. Yo estoy en reuniones de las Naciones Unidas sobre esto, que de repente la política circular, la circular economy, la economía circular, se ha vuelto un tema central. Y se ha vuelto un tema central aquí en Europa. De repente ha aparecido, y ahora están las Naciones Unidas en reuniones de sostenibilidad, están hablando de economía circular.
Yo estaba en reuniones la semana pasada con gente en Armenia, en Rusia, entonces estaban hablando de economía circular. Y esto en realidad es la Unión Europea, que ha puesto sobre la mesa temas que hace un tiempo eran casi, temas académicos, digamos, y ahora se está volviendo una pregunta clave. Yo creo que es esta la función del Green Deal, es realmente crear nuevas reglas, crear una nueva posición donde la Unión Europea tiene un poco el liderazgo, que la Unión Europea lo tenía también con el cambio climático al principio, pero lo perdió por no haber tenido acciones claras. En cierto punto, las reuniones, sobre todo en Copenhague, los americanos empezaron a hablar con otros detrás de las puertas sin la Unión Europea, porque la Unión Europea había perdido el tren. Hablaba mucho del cambio climático, pero no hacía mucha cosa. Ahora con el Green Deal lo que se quiere hacer es decir, tenemos palabras, pero también vamos a tener acciones. Y eso es muy importante, si no todo lo demás no va a pasar. Tremendamente interesante lo que nos planteas, Jorge. Me parece muy relevante poner encima de la mesa esa capacidad que tiene la Unión Europea de introducir temas relevantes en la agenda internacional, ¿no? Que es algo que a veces pasa desapercibido y que es una parte de ese soft power precisamente que caracteriza a la idea europea. Creo Juan. que es lo que von der Leyen quería, volver a traer a la Unión Europea ahí. Sí, perdón, gracias. Juan. Sí, no, estoy muy de acuerdo con Jorge también, pero sobre todo con la parte del soft power y la regulación y la fiscalidad, que yo creo que es una vía fundamental, ¿no? Pero, a ver, yo había pensado, creo que hay dos grandes líneas, ¿no? ¿Cómo hacerlo? Una pensando en la Unión Europea hacia adentro, otra pensando en la Unión Europea hacia afuera. Hacia adentro, ya lo hemos adelantado antes, lo hemos dicho los cuatro, ¿no? Tiene mucho que ver con el reto tecnológico, digital, de transformaciones del sistema productivo y de la capacidad de crear realmente una industria europea puntera con todo lo que se implica en generación de renta, en generación de empleo de calidad, en la reducción de la desigualdad, en garantía para el modelo de vida europeo, estado de bienestar, todo ese discurso y toda esa realidad que conocemos bien. Y para eso hace falta que luego hablaremos igual más sobre ello, pero hay que realmente aprovechar bien el plan de recuperación y aprovechar este momento para superar, en cierto modo, superar mejorando la visión del mercado único para realmente avanzar en una visión que siempre ha sido objeto de mucho debate en la Unión Europea y en cada uno de sus países, y es el debate sobre concebir Europa ya también como una región industrial, como una necesidad en la que hay que integrar industrias, integrar sectores, cooperar más y realmente aprovechar mejor nuestros recursos, nuestro capital humano, nuestra tecnología y las industrias para realmente crear un tejido productivo capaz de defenderse con los retos inmensos que vienen del exterior. Y eso nos permite en este momento pues, ser optimistas. La Unión Europea tiene problemas, hay polarización, hay países con prioridades distintas, pero al mismo tiempo también hay más coordinación que nunca en los países continentales digamos, de la parte más occidental. La salida incluso del Reino Unido, del Brexit, permite avanzar en estas políticas y realmente tenemos que plantearnos ese elemento industrial que también la presidenta de la Comisión lo dice casi de manera permanente, de manera más clara, y hacerlo entre todos. Hacerlo no solamente bajo el liderazgo alemán, sino capaz de hacer un liderazgo compartido contundente. Y eso hacia adentro. Y hacia afuera vivimos en un mundo en el que el multilateralismo del que hablamos va a ser imperfecto. Vamos a un mundo en el que tenemos que hablar, y esto lo repite permanentemente el comisario y alto representante José Borrell, un mundo de polos de coordinación o de cooperación. Y la Unión Europea tiene que incluir los objetivos del Green Deal en cada uno de estos polos. Obviamente, como hemos hablado, la vecindad, no podemos, por razones de seguridad, por la cuestión de la inmigración, no podemos abandonar a nuestro vecindario, tenemos que garantizar cierta estabilidad en suministros y en economía, y eso va a implicar que tenemos que medir bien las consecuencias de algunas decisiones, y yo estoy seguro que lo haremos. Y luego hay que retomar viejas herramientas de comercio y de inversiones que también en los últimos años han sufrido. Tenemos sobre la mesa un nuevo acuerdo, como decía antes, de Unión Europea-China, de inversiones, tenemos el acuerdo con Mercosur, tenemos el vínculo con Estados Unidos, que está muy roto en materia comercial y de inversiones, que hay que retomar. Hay que volver a plantearse la eficacia
y reforzar de muchos de los fondos multilaterales con los que la Unión Europea coopera en buena parte del mundo, con los bancos de inversión y con los instrumentos de financiación, que eso permiten que realmente dar continuidad, dar presencia a toda esta red de cambio tecnológico orientado al crecimiento verde y sostenible, en el que Europa puede realmente transformar su economía y ser un actor potente en el mundo. Tenemos que realmente ser capaces de estar presentes en América Latina, ahora no lo estamos haciendo, es verdad que América Latina atraviesa por una fase muy complicada y muy compleja, con mucha polarización y gobiernos muy distintos y acercamiento entre ellos, pero no solamente tenemos que fijarnos en África, en Asia y Oriente Medio, como la Comisión parece a veces establecer, y hacer realmente una apuesta por nuestra industria y la tecnología real. Y para países como España, y con esto termino, esta puede ser no la última oportunidad, pero realmente la pandemia provoca, y Raimon ha escrito sobre esto recientemente, un desacoplamiento del crecimiento español respecto al resto de la Unión, pues tenemos que realmente estar ahí para aprovechar los recursos que tenemos para arreglar este problema y al mismo tiempo colocar a la Unión Europea en una posición para los próximos 30 o 40 años, por lo menos, que sea capaz de competir en condiciones con los grandes polos como son China y su zona de influencia asiática y los Estados Unidos. Muchas gracias, Juan. Me quedo con esa nueva oportunidad de España, ¿no? Después de la que perdimos hace unos años con dejando de lado las fotovoltaicas, ¿verdad? Y cediéndole el liderazgo en este ámbito a Alemania, por ejemplo, ¿no? Que parece algo extraño, ¿no? Raimon, te doy la palabra. Sí, bueno, voy a seguir un poco al hilo de Jorge y Juan. Me gusta mucho esas dos categorías que ha mencionado Juan, ¿no? El plano interno y el plano externo. Entonces voy a seguir siguiendo ese hilo, ¿no? En el plano interno yo creo que muy concretamente, ¿no? Para que el Green Deal no se quede en algo muy abstracto, hay que ver que hace falta concretamente 260.000 millones de euros de inversión por año de aquí a 2030 para cumplir los objetivos. Entonces, yo creo que es algo que tenemos que ser conscientes, que no basta con, bueno, es muy importante los objetivos que tenemos, es muy importante todo lo que estamos anunciando recientemente en Naciones Unidas, etcétera, pero concretamente para transformar el modelo productivo y acercarnos a esos objetivos, pues tenemos que invertir 260.000 millones de euros por año. Y esto es impensable que lo haga solamente el sector público. La hacienda pública está en una situación muy difícil y pese a todo lo que se está haciendo pues para apoyarla, en fin, con medidas del BCE, etcétera, no va a ser suficiente. Hace falta también pensar en nuevos partenariados como con el sector privado. Y aquí hay que pensar, hay que pensar en la creación de instrumentos, de incentivos financieros, de forma que el propio sector privado pues, reconduzca sus inversiones hacia el Green Deal. Esto es absoluta. Yo creo que si no, no vamos a conseguirlo. Sencillamente no lo vamos a conseguir. Y para ello yo creo que es muy importante algo que ha mencionado Jorge, que es el impuesto carbono. Es una manera, ¿no? De alguna manera, pues cualquier cosa que hagamos, tener un impuesto carbono que a la vez incentiva el cambio, ¿no? Dentro de nuestro modelo industrial, el cambio interno, y también nos protege con respecto a otros países que no realizan la misma política. Pero no va a ser suficiente, hace falta también que el conjunto del sector financiero reoriente su política financiera hacia las inversiones sostenibles. Ya hay muchas iniciativas con criterios ESG, con todo tipo de iniciativas para la inversión sostenible, pero hay diferentes obstáculos, y yo creo que Ruth es un tema que te interesa mucho. ¿Cuáles son los obstáculos? Pues un obstáculo es que la nomenclatura no está nada clara. En este momento, como es un tema de moda, pues todo se disfraza de verde, de alguna manera. Y es muy importante que nos pongamos de acuerdo sobre la nomenclatura para asegurarnos de que efectivamente invertimos en economía sostenible. Por otra parte, es muy importante también que el sistema financiero, de alguna manera, incentive o penalice, según cómo se vea, inversiones que no son verdes. Y para eso los bancos centrales pueden jugar un papel fundamental, preponderante, para que inversiones en sectores que en un futuro pueden no ser rentables, de alguna manera tengan que provisionarlos las entidades financieras de una manera, digamos, distinta a inversiones sostenibles. Es un
un objetivo que se han marcado varios bancos centrales me parece muy importante. En realidad es esencial, porque solo así conseguiremos esos objetivos. Bueno, estas son algunas ideas, ¿no? También desde el punto de vista interno y externo está el tema de la transición, ¿no? La transición, es decir, incluso con inversiones puede haber un obstáculo que tiene que ver con una resistencia social en aquellos sectores o países que, bueno, no se ven beneficiados por estos cambios a corto plazo. Y esto hay que pensar en ello. Hemos visto en Francia, por ejemplo, cuando se intentó encarecer las energías más contaminantes, pues hubo una revuelta que venía de otras, había otros factores y otras razones, venía digamos, de hace muchos años, algo así, ¿no? Pero la revuelta de los chalecos amarillos, el origen fue, el factor, la causa inmediata fue esa. Entonces tenemos que pensar en una transición social justa, tenemos que pensar en cómo recalificar todas las personas que están en sectores en este momento que no son sostenibles. Igual también tenemos que pensar en países, que casi países enteros, pierden su ventaja comparativa, ¿no? Entonces, tenemos que pensar a nivel también internacional, pues cómo se consigue una transición de manera que esto no bloquee el cambio en su totalidad, ¿no? Cómo se consigue algo así. Y yo creo que tiene mucho que ver con precisamente convencerles de que puede ser interesante para ellos, de que hay opciones a partir del modelo que ya existe, que ya tiene, pero va a ser algo complicado, tenemos que tenerlo en cuenta, ¿no? Y finalmente, en cuanto al sistema multilateral, y diré poco porque sé que agoto mis 5 minutos, aparte de lo que han dicho Jorge y Juan, quiero mencionar, bueno, que en este momento, es verdad, lo más inmediato va a ser la utilización del bilateralismo, es decir, que Europa, en sus acuerdos con otros países, utilice todo tipo de cláusulas medioambientales, sociales, coherentes con el Green Deal. Teniendo en cuenta también que el Green Deal, a diferencia del New Deal de los años 30, el New Deal era esencialmente una política interna, el Green Deal solamente puede ser una política internacional. Entonces, es importante esa dimensión multilateral. Entonces, a corto plazo tenemos los acuerdos bilaterales o regionales, pero hay que ser consciente de las grandes incoherencias que esto produce, porque tenemos países al otro lado, ¿no? Por ejemplo, Chile tiene un acuerdo con China, otro con Estados Unidos, otro con Europa, que son distintos, con diferentes cláusulas medioambientales. Hay una incoherencia potencial, con lo cual yo creo que esto no nos exime de un esfuerzo para renovar el multilateralismo, empezando por la OMC, en coherencia con los objetivos del Green Deal. Muchísimas gracias, Raymond. Me ha parecido muy sugerente lo que has planteado. Efectivamente, yo estaba pensando en esos sectores sociales que pueden quedarse atrás, ¿no? A la interna, ¿no? En el ámbito del interno, cómo convencer a esas clases sociales, a esos sectores económicos que se pueden ver más afectados por ese cambio hacia la transición verde, de que, bueno, que tendría que ser progresivo, tendría que ser con determinadas ayudas, y me parece muy interesante esto que planteas de la aportación desde los bancos centrales, ¿no? Y centrar, digamos, el extra en lo que es la transición verde propiamente dicho. Y también me ha parecido muy, muy interesante lo que planteas del bilateralismo y ver cómo, y aquí claro, me surgen más dudas, porque si estamos trabajando sobre el bilateralismo porque desde el multilateralismo ahora mismo no hay posibilidades de construir absolutamente nada, la cuestión es ver cómo conjuga y sobre qué política de condicionalidad trabaja la Unión Europea en el plano de la política verde en relación con países que, como comentaba Raymond, tienen otros acuerdos bilaterales con otras potencias que quizás no estén dando la relevancia que le da la Unión Europea a la cuestión del New Green Deal. Y en realidad me surgen muchas preguntas. No tenemos mucho tiempo, todavía nos quedan unos 20 minutos, no sé si hay preguntas desde la audiencia. Y me dicen que sí, vale. Me preguntan, dice, ¿qué podría hacer la Unión Europea para aquellos países y personas que viven de industrias que no encajan con el Green Deal? Por ejemplo, el tema de la transición al carbón, ¿no? Eso sería parte de lo que ha comentado Raymond, ¿no? Que hay que plantear estrategias nacionales también para determinados sectores, ¿no? Estamos viendo ahora, por ejemplo, en España, en el caso de Alcoa, pero en Polonia, cuando tengan que poner en marcha el proceso de descarbonización y cierre de minas, pues también va a ser un desastre, ¿no? Mi pregunta aquí sería también
Sí, mi pregunta aquí sería también si el modelo alemán de transición verde es el que hay que seguir, si se cuentan con las capacidades para hacerlo también desde otros Estados miembros y sobre todo si la idea que pone Van der Leyen, como comentaba al principio Jorge, es hacer eso, una Europa mucho más alemana y ahora además mucho más alemana y verde, pero a verde alemán, ¿no? Entonces, bueno, esa sería una de las preguntas que tenemos. Os doy la palabra y tengo otras dos todavía por ahí, pero yo creo que podemos abrir un pequeño turno de intervención. ¿Quién quiere Bueno, intervenir? Sí. puedo decirlo rápidamente. No, para empezar, yo no veo la transición con una cosa verde alemana. Yo no lo veo así, ¿no? No lo veo así. Además, Alemania tiene tiene una cosa que se llama Finanzausgleich, que significa que prácticamente las ayudas que se transmiten entre regiones en Alemania superan ampliamente todas las ayudas de la Unión Europea puestas juntas. O sea que allí, hablando de la transición alemana como modelo, es todo un poco, no lo sé. La cuestión aquí es que el decir que el que cierren en Polonia las centrales eléctricas en carbón y las minas y que esto va a ser una catástrofe, eso es completamente un error decirlo, porque en este momento están perdiendo dinero. Van a morir. No dentro de un año a base de subsidios, no van a morir dentro de un año o dos, a base de precios fijados y todo, pero quiero decir, están en pérdida, no cubren los gastos. Llevan años así y siguen por razones políticas, pero estas regiones se van a morir. Entonces, si no tienen ahora la idea de usar el dinero de la transición, del Just Transition Fund, de los fondos de transición justa, y que no utilizan las ayudas que van a venir, en ese momento empieza la programación. Son miles de millones de euros que Polonia va a recibir. Y pueden decidir a hacer, como han hecho en otros sectores, a cambiar el sector. En Polonia ha habido una transición brutal cuando acabó el comunismo, en la cual ninguno de nosotros se preocupaba de que cientos de miles de personas perdiesen el trabajo. Ahora estamos preocupadísimos de las miles de personas que van a perder en el sector del carbón, cuando tenemos un montonazo de dinero para resolver eso. Hay dinero, está la Just Transition Fund, están ayudas, préstamos también de la Unión Europea, están los fondos europeos para hacer política social, y si quieren una transición, transformando esas regiones también en sectores de energía renovable, visto que tienen todas las infraestructuras ahí, y hacer otras cosas en estas regiones, se puede hacer, pero está en la mano de los polacos. No quieren discutirlo de modo claro porque tienen los sindicatos y que son muy tozudos, etcétera, etcétera. Pero que si estas regiones, la cuestión es ir y decirles, bueno, vosotros estáis por morir. ¿Por qué estáis perdiendo dinero desde hace años? Y dentro de 10 años esto se va a cerrar de todos modos. O sea, o cambian ahora o estaréis mal en el futuro. Ahora tenéis la posibilidad de un montonazo de dinero y por eso el ir a estas regiones es el momento. Hemos escrito un documento sobre esto, hemos hecho los análisis. Es una oportunidad, pero hay países que siguen teniendo miedo de afrontar directamente estas cosas. Por eso digo que en este momento es el momento de usar este rescate justamente para hacer los cambios necesarios, porque si no se hacen, de todos modos van a tener que hacerse a las malas luego. Esto es lo que quiero decir como mensaje. Bueno. Muchas gracias. No sé si queréis añadir algo, Raimon o Juan. Tengo bastantes preguntas, así que... Vale, pues esperamos entonces. Bueno, solamente mencionar una cosa, Ruth, solamente añadiendo, ¿no? Pues muy de acuerdo con Jorge y decir que es muy importante las políticas micro en este caso, es decir, efectivamente a largo plazo van a tener que cambiar. Y es interesante también en el caso de China, van a tener que cerrar decenas de minas si quieren realmente respetar el nuevo compromiso del presidente. Sí, algunas de esas minas las están abriendo en este momento. Es decir, es interesante, esto hay una contradicción, ¿no? A nivel local yo creo que hay muchas experiencias exitosas de reestructuración de cuencas mineras, de centros industriales que sencillamente no eran competitivos, con políticas micro a nivel local. Y hace falta dinero, efectivamente, y hace falta utilizar las mejores experiencias en este ámbito. Pero yo creo que hay que hacerlo no solamente con transferencias monetarias y tratar de perdedores a esas personas, porque también hay algo un poco, yo creo que es un poco, no digo humillante, pero digamos, descalifica a esas personas que realmente han dado su vida, ¿no? Por trabajos que eran dignos en su momento, pero también devolverles la dignidad con el trabajo, no solamente con transferencias monetarias. Esto me parece muy importante y tenemos experiencias
exitosas. Esa es la transición justa, la transformación de las regiones, no darles subsidios para que vivan no, es simplemente transformar en algo nuevo, y es difícil, pero creo que uno puede hacerlo. Hay regiones que lo han hecho, aquí hasta en Flanders, en Bélgica, en otros se puede hacer, pero no es fácil, ¿eh? Eso no hay ninguna duda. No, desde luego, ¿no? El problema, claro, es una cuestión política en el caso polaco, claramente, según esa ideología ultraconservadora que tienen, es, bueno, no hemos dejado el bloque soviético para que nos vengan a decir en Bruselas cómo hacer cómo organizar nuestra economía, ¿no? Y eso también yo creo que hay que tener cuidado desde Bruselas, precisamente por lo que decía Raimon, no solo para los sectores afectados, sino también para que los países no lo vean como un tutelaje, ¿no? Por parte de la Europa Occidental. Otras preguntas que tenemos es ¿cómo puede afectar a la reputación de la Unión Europea en el mundo un impuesto al carbono en frontera? Juan, ¿te animas? Sí, que estamos silenciados. Bueno, puede afectar bien, va a afectar bien. De hecho, es una de las medidas que también antes Jorge ha citado, como soft power y que entran dentro de las competencias comunes en la Unión Europea. Estamos hablando además de creación de nuevas fuentes de ingresos para financiar las nuevas políticas comunes para el Green Deal y para este plan de New Generation, el plan de recuperación y resiliencia. Y sería una señal muy clara que indicaría a nuestros competidores comerciales e industriales por dónde van los tiros. De hecho, ya hay algo así parecido en relación por ejemplo, con los productores de acero y las importaciones de acero de otros países, ¿no? Y se trataría de generalizar ese marco a todos los impuestos. Yo creo que, no es por la pregunta anterior, ¿no? Pero la Unión tiene que realmente ser capaz de buscar posiciones comunes claras en estas políticas. Yo estoy de acuerdo con Jorge, por ejemplo, en lo que decía del carbón en Polonia, pero yo he sido diputado, como sabéis, y sé que luego en la práctica es muy difícil llevar estas cosas a la práctica también. Cada uno en su circunscripción y cada partido según su base electoral, pues es muy difícil muchas veces justificar decisiones a corto con expectativas incluso aunque sean a medio, ¿no? Y esto es un poco una de las claves de la política. Y por eso hay que hacerlo muy bien realmente y combinar todas las políticas que estamos necesitando de manera muy eficiente y hacerlo de aquí pues tenemos pocos meses para formar un esquema con el puzzle de ingredientes los que tiene la Unión. Y ya acabó, ¿no, Ruth? Y ese impuesto pues sería una buena medida para marcar la posición europea a nivel global. Yo creo que sería una buena posición. A ver qué ocurre también en Estados Unidos el 3 de noviembre, que es un elemento muy relevante para nuestra propia estrategia. Sí, efectivamente. No sé si Jorge y Raimon queréis apuntar algo a esta pregunta, el tema del impuesto al carbono en frontera. Sí, yo solamente quiero añadir un punto a lo que ha dicho Juan, que estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Pero es que ese impuesto, para que efectivamente sea algo, se perciba como algo, digamos, positivo, y no como, tiene que percibirse también como una política que no es proteccionista. Es decir, lo que temen algunos países es que este nuevo impuesto, de alguna manera, se convierta en un instrumento muy sutil de proteccionismo. Entonces, es muy importante que la Unión Europea dé credibilidad a ese impuesto en el plano interno, es decir, que demuestre de que se aplica por igual a los productores europeos que a los importadores, ¿no? A los productores de otros países que quieren exportar hacia Europa. Y esto es algo bueno, muy recurrente en la política comercial internacional, ¿no? A veces pues hay una nueva iniciativa, en algún momento fue una cláusula social, ahora puede ser impuesto al carbono, y a veces se tumba o no tiene éxito esa idea, precisamente por esa percepción, yo creo errónea en este caso, de que ese impuesto sería un instrumento de proteccionismo. Tenemos que demostrar de que no es así, que lo estamos también imponiendo a nivel interno. Bueno, esto es lo que era la siguiente pregunta, si iba a ser vista como un modelo más proteccionista o como realmente un liderazgo. La cuestión aquí, que yo creo que es lo que tenemos en el medio de la sala, es cómo hacerlo, ¿no? Para demostrar que no va a ser efectivamente una medida de tipo proteccionista, sino que realmente Europa se cree la política verde, ¿no? Y se cree que es posible hacer un modelo de transición verde, de transición justa, que no deja a nadie atrás
y además convencer a otros actores globales de que esto es lo mejor que puede, lo mejor que puede ocurrir. Y en este sentido se me ocurre que quizás habría que ver también cuál es el papel de los estados, ¿no? Porque estamos hablando de Unión Europea, pero en realidad, claro, esto es una propuesta de la Comisión, hay que ver cómo lo están interiorizando los estados en un momento como el actual, en el cual tenemos la COVID campando a sus anchas por todo el territorio y con los efectos socioeconómicos tan dramáticos que está dejando a lo largo y ancho del continente. Por lo tanto, no sé, bueno, si habéis trabajado, si tenéis alguna posición en relación con estas cuestiones o ver cómo se está, más allá de la propuesta de la Comisión, implementando, digamos, a nivel de los Estados miembros. Hemos hablado un poquito de Polonia, hay cuestiones políticas por detrás, pero supongo que en otros países también sucederán cosas parecidas. No sé, José. Es parte del Green Deal el hecho de que si queremos internamente tener una transición, el impuesto, el carbón en las fronteras es más o menos una parte de esto, porque la cuestión es que tiene que ser reflejado en políticas internas. La cuestión es ir y decir, bueno, yo creo que además se está discutiendo en la OECD y en otros sitios este tipo de impuestos. No es una cosa que los europeos ahora estamos insistiendo, es un tema que se está discutiendo y hasta los chinos empiezan a entender el tema. No saben que va a venir algo así. Es algo que va a venir porque lo de poner un precio al carbón se ve que es el mecanismo y este será uno. Obviamente el precio al carbón será introducido a los países que no tengan algo equivalente. Es el sistema normalmente con el cual se discute, es que si otro país tiene un sistema equivalente, entonces se puede evitar o tener un impuesto diferente, visto que ese país tiene las medidas necesarias a un nivel similar al europeo. Y ahí está la gran discusión, porque es ahí donde se puede enseñar que tiene un ejemplo de quid pro quo, de justicia en esto, pero la Unión Europea también tiene que tener un sistema, el ETS, el famoso ETS, el comercio bueno, de los permisos de emisiones que hay en la Unión Europea, tiene que ser uno que tenga un valor verdadero, un impacto verdadero. Y en ese caso también se puede discutir en modo claro, es decir, uno tiene una política coherente dentro de la Unión Europea, entonces necesita una política de comercio coherente con la situación interna. Lo que no se puede hacer es tener al interno un montón de permisos gratis, regalos a empresas y todo, y luego poner en la frontera una tarifa. Ahí es donde, si no hay coherencia, ahí no funcionará. Y habrá unos años para llegar a ese punto. La Unión Europea tiene que ser coherente al interno para poner una barrera en la frontera que sea coherente para los demás. Este es el punto. Sí, bueno, yo creo que el problema aquí es quiénes somos nosotros, quiénes, ¿no? Nosotros los europeos, nosotras las europeas, ¿quiénes? ¿Quiénes de esos pero europeos? Porque eso no está tan claro, ¿no? Jorge. No es el único país que está considerando estas cosas. Hay otros países que también tienen intereses en Latinoamérica, en otros sitios donde tienen políticas, donde quieren tener políticas fuertes de medio ambiente. Pues ellos también tienen interés de poder hacerlo ellos mismos. Pero es una cuestión de que este tipo de tarifas se vuelvan un instrumento posible dentro de una coherencia, dentro de la Organización del Mercado Internacional, todo esto de la OMC. No es como el Trump que dice ahora vamos a ponerlo porque me sale las narices, le voy a poner. No, esto no es eso. Tiene que ser, y por eso no va a ser fácil, y yo no creo que va a ser en 2 años, como dicen ellos en sus documentos. No, en 3 años yo no creo que lo vamos a tener inmediatamente. Pero se puede negociar, se puede discutir, pero la Unión Europea tiene que verse coherente, como digo, al interior. Lo que no es posible es decir, sí, nuestro sistema ETS va a tener un precio al carbón de 30 euros por tonelada o 40 y luego resulta que tiene 7. Quiero decir, no puede ser que no tengamos un precio del carbón sólido dentro y al mismo tiempo querer tener una barrera en las fronteras que sea coherente, que se pueda negociar. Eso es mi... Sí, bueno, de todas formas hemos visto incoherencias en otras políticas, ¿no? Por ejemplo, la defensa de derechos humanos no es coherente tampoco la Unión Europea. Raimon, Juan, ¿quién quiere? Tenemos que ir cerrando, tenemos 3 minutos. Juan. Yo iba a decir que en este caso, además tenemos ya políticas en marcha imperfectas o transitorias,
como por ejemplo las ayudas públicas para compensar por los costes indirectos de no emisiones para las empresas electrointensivas, que son ayudas muy voluminosas que compensan a la siderurgia, por ejemplo, española, por utilizar electricidad y ser menos competitivo que la siderurgia de otros países que utilizan carbón o fuentes de energía distintas. Pero claro, estos esquemas de ayudas y de compensación no son sostenibles a medio y largo plazo. Son temporales y se han ido arbitrando, por ejemplo, para buscar fórmulas de solución para conceptos como el de Alcoa. Entonces, este tipo de elementos tienen que cambiar y o cambian de aquí a 12 años o esta parte de la industria la perderemos simplemente o supondrá un coste inasumible y una eficiencia administrativa gigante, con lo cual es también un momento para decidir en eso. Pero bueno, son el 28. Le cedo la palabra, ¿no?, a Raimon, ¿no? Y Raimon, que quería, sí, tenemos que ir cerrando. Raimon. Sí, bueno, rápidamente porque ya cerramos, ¿no? Pues la próxima etapa realmente son los planes nacionales de recuperación, es decir, junto con el plan europeo de recuperación, para responder a ese plan europeo de recuperación, dotado de 750.000 millones de euros, como todos sabemos, hace falta cada país tiene que presentar un plan nacional de recuperación. Y dentro de ese plan nacional de recuperación, pues uno de los ejes que recomienda la Comisión y el Consejo de Europa, el Consejo Europeo, ¿no?, tiene que ver con precisamente la transición ecológica. Entonces ahí vamos a ver exactamente cuál va a ser el compromiso de cada país, cómo se va a plasmar. Yo creo que esto es muy importante y ahí será la próxima etapa. Por otra parte, en esto mi temor es que de alguna manera lo que haga cada país es presentar proyectos de inversión que hubieran tenido lugar en cualquier caso. Es decir, que de alguna manera cada cual intenta, pues es lógico en el contexto actual, conseguir una financiación lo más barata posible de proyectos de inversión, algunos de los cuales eran proyectos ya decididos anteriormente, ¿no? Y por eso es tan importante, aparte del elemento de adicionalidad, que yo creo que habrá que vigilar, añadir eso que hemos comentado, ¿no?, que son incentivos, es decir, pues una tasa carbono, por lo menos intentar introducir una tasa carbono en algún momento, a nivel interno y luego a nivel externo, y también incentivos financieros, es decir, que no solamente son proyectos de inversión presentados por cada país, sino que tiene que ser que el conjunto, el sistema funcione de manera a que las inversiones poco a poco sean reconducidas hacia hacia la economía sostenible. Ese es el gran reto que tenemos y lo veremos en los planes que se presentan el mes que viene, ya en octubre, a partir de mediados de octubre, veremos exactamente cuál es el compromiso de cada uno de nosotros y nosotras. Sí, lo veremos. Acabo de ver que han rechazado la propuesta de la condicionalidad al Estado de Derecho de von der Leyen. Esperemos que en este otro caso no haya esa oposición interna a este tipo de cuestiones. Ha sido un placer conversar con los tres, encantadísima de haber podido hacerlo. Muchísimas gracias por vuestras aportaciones y yo creo que ha sido un gran debate. Enhorabuena. Gracias a ti. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias. Adiós. Mucho gusto. Adiós.